Vamos a hablar el día de hoy acerca de aspectos generales de lo que es la psicología forense. En algunas latitudes también se le llama psicología jurídica. La psicología forense es aquella área de la psicología que trata de asistir a los procesos judiciales donde los jueces y las juezas requieren pues, de nuestra asesoría para tener mayor información fidedigna a la hora de emitir una sentencia. En el caso de mi persona particularmente, tengo la especialidad en psicología forense directamente de estudios en familia. Casi la mayoría de colegas trabajan más en el área penal. ¿Qué se ve? Pues en el área de familia, específicamente todo lo que tiene que ver con conflictos de pareja, divorcios, separaciones, guardacrianza, régimen de visitas, adopciones. Y como ciencia, la psicología forense se enriquece de algunos aportes de otras áreas de la psicología, como podría ser la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología social y otras ciencias, particularmente la criminología, la victimología. También se apoya en procesos alternativos como la mediación y la conciliación para poder ejercer pues, un ámbito más amplio en cuanto a su quehacer. ¿Cuáles son los aspectos diferenciales que tiene la psicología forense con respecto a otras especialidades de la psicología particularmente? Bueno, un aspecto fundamental a destacar es que el cliente o la persona cliente no es la persona que yo tengo enfrente o que estoy evaluando o con la que estoy conversando, sino que es un juez o una jueza, es decir, es un tercero, la persona que es mi cliente y a quien yo le debo pues dar cuenta de mi investigación. Por lo tanto, mi investigación bastante amplia, comienza con una pregunta judicial que se fundamenta en este proceso psicolegal que se está dirimiendo ante un juzgado. En el caso de mi trabajo cotidiano es en un juzgado de familia. Dentro de la expectativa que se tiene para mi trabajo es efectivamente poder emitir un diagnóstico de la situación, un diagnóstico también de la situación de aquellas personas que están insertas en este conflicto y que al juez o a la jueza le interesa conocer a mayor profundidad su condición para poder emitir una sentencia lo más apegada precisamente a esa realidad. También se puede emitir un pronóstico focalizado, es decir, qué aspectos de los que se valoran podrían decirle al juez o a la jueza cómo sería la situación, por ejemplo, de un niño o una niña si por X motivo hay que establecer una monoparentalidad, cómo sería su posible inserción en ese entorno, si se tiene que hacer, por ejemplo, incluso una restitución internacional, qué pronóstico tendría pues, esa situación. Evidentemente, este tipo de evaluaciones no implican una bolita mágica, sino que implican un proceso de investigación amplio, donde él o la perito va a tener muchas fuentes de información que van a permitirle triangular esos datos y llegar a conclusiones bastante certeras con respecto a la respuesta de esta pregunta judicial. Les decía que esta evaluación se hace en un contexto psicosociolegal, se dice psicológico, en tanto que efectivamente hay una persona al menos que va a ser evaluada, pero que como todo ser humano esta persona coexiste con todo un ecosistema, con todo un entorno social, que también es importante porque le demarca un poco su modus vivendi. Este entorno social pues evidentemente está regulado por toda una serie de legislaciones, que es donde efectivamente observamos el ámbito legal. La ciencia forense, como casi todas las áreas de la psicología, está amparada y regida por los derechos humanos. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que el psicólogo o la psicóloga forense, antes de iniciar una evaluación, antes de iniciar su peritaje, tiene que ser muy explícito con la persona que va a evaluar en cuanto a cuáles son los derechos que le amparan. Una de las circunstancias privilegiadas que tenemos los seres humanos es
el derecho a tener nuestra vida privada, nuestro foro íntimo, y que éste permanezca así, en la intimidad. No es un derecho que pueda arrojarse a alguien el entrar a este foro y publicarlo o criticarlo o dañar esta intimidad. Por lo tanto, a la hora de iniciar una evaluación forense en lo que se llama consentimiento informado, nosotros tenemos que hacerle ver a la persona que va a ser evaluada que en nuestra evaluación, nuestra intervención es voluntaria, que si bien es cierto el sistema judicial está interesado en la evaluación nuestra, es fundamental que esta persona dé su consentimiento en la medida en que vamos a entrar a su foro interno, vamos a indagar en aspectos muy privados y que efectivamente no se van a publicar tal cual en nuestro peritaje o en nuestro dictamen, sea este oral o escrito, sino que evidentemente va a ser parte del material a analizar. También es importante hacerle ver a la persona que es muy pertinente la evaluación, pero que aún sin esta evaluación el juez o la jueza tiene otros elementos para poder decidir en sentencia, como sería la prueba material, la prueba documental o la prueba testimonial. La prueba pericial es solamente uno de los elementos, no por tanto incluso es la fuente más importante. Sin embargo, es una fuente relevante. Otro aspecto esencial es un aspecto ético en cuanto al quehacer del profesional en psicología forense, y es que no existe un secreto profesional típico como existiría en otras intervenciones. Yo tengo que dejarle claro en este consentimiento informado a la persona que va a evaluarse que la información que me dé va a ser una información que va en alguna medida a publicitarse. ¿Por qué? Porque yo voy a emitir un dictamen, incluso voy a asistir a una audiencia pública donde van a haber otras personas que van a conocer esos datos. Si bien es cierto, no van a conocer con exactitud todos los datos, pero sí aquellos que son relevantes al proceso, pues evidentemente adquieren alguna identidad pública. Y por tanto, esta persona tiene que, a la hora de consentir la evaluación, ser consciente de esto, de que no va a haber amparo al secreto profesional en toda su extensión en el manejo de los datos que me dé. Otros aspectos diferenciales de la especialidad en psicología forense es que, bueno, que él o la perito es una persona que hace una evaluación imparcial. En principio nosotros el interés es responder a la pregunta judicial, no es ni beneficiar ni perjudicar a la persona o a las personas evaluadas, es simplemente tratar de brindarle al juez o a la jueza aquellos datos que son importantes y relevantes para que pueda conocer a profundidad y de una forma científica pues cuál es la situación o la condición de aquellas personas que están insertas en el conflicto que está dirimiendo. Por lo tanto, nosotros no somos terapeutas, ¿ya? Si bien es cierto, dentro del sistema judicial y en las audiencias se puede convocar a un profesional en psicología en el rol de terapeuta, nuestro rol como perito no es terapéutico. El rol de terapeuta será aquel rol que ejerza un profesional privado contratado por una de las partes precisamente para recibir psicoterapia. En el caso del perito, reitero, es un rol imparcial, no hay un interés particular, sino hay un interés directo de asesorar al juez o a la jueza de manera imparcial. Tampoco nosotros somos asesores de las personas o de las partes, ¿verdad? Incluso del fiscal o la fiscala o del defensor o la defensora en el conflicto que se está suscitando. Nosotros, reitero, tenemos un rol imparcial. Puede existir un colega que trabaje en el rol de asesor, incluso de crítico del perito principal o del perito de juzgado o de fiscalía. Sin embargo, es un perito, nuevamente señalo, externo al proceso judicial y que efectivamente es contratado por las partes para en alguna medida sea potencializar los factores que son agravantes del proceso o aquellos factores que son atenuantes del proceso. En el caso de nosotros, como peritos, emitimos un dictamen conclusivo. Es importante señalar que no es un informe, porque en algunas latitudes se le llama informe. Yo puedo decir que informo cuántos carros hay en el parqueo,
pero eso no es un trabajo científico, es simplemente una observación. En el caso del perito forense, psicólogo, emite un dictamen, es decir, una opinión científica, una opinión basada en un análisis de datos y que tiene como razón de ser, reitero, orientar al juez o la jueza en sentencia. Este dictamen puede ser ampliado si se requiere de mayores datos a la hora de emitir las conclusiones, puede ser aclarado, es decir, puede haber una ampliación o una aclaración de este dictamen si hay nuevamente datos confusos o que no quedan del todo claros para las partes o para el juez. Puede haber también una adición, es decir, si el juez o la jueza está interesado en que además de la investigación que le aportamos, le adicionemos otra información, se puede perfectamente adicionar. Algunas veces requiere pues, de asumir otras fuentes de información, otras no, otras con las fuentes que ya tenemos podemos perfectamente hacer esta adición. Es importante señalar también que el periodo de validez de nuestro dictamen es aproximadamente de 6 meses, siempre y cuando no exista una situación que haya movilizado o digamos deteriorado la condición de la persona o generado algún tipo de distorsión a la situación psicosocial que evaluamos. Si eso es así, es muy importante hacer una actualización, ya sea, qué sé yo, para señalar casos si hubo algún accidente o hubo algún deceso de algún familiar o alguna situación que le movilizara emocionalmente. Es importante que hagamos una actualización porque la idea es que el juez tenga pues, la condición psicosocial de la persona de la manera más actual posible. Con respecto al ejercicio de la ciencia forense, es muy importante que es un abordaje interdisciplinario. Nosotros somos parte del foro, parte de ese cuerpo de peritos, reitero, que asesoramos al juez. No por casualidad la ciencia se llama ciencias forenses, ¿verdad? Y la psicología, pues psicología forense, en tanto que pertenecemos a este foro de análisis y discusión. Podemos trabajar entonces con profesionales de derecho, medicina, administración, informática, criminología, de muy distintas áreas. Estos profesionales que trabajamos en el área forense, pues evidentemente trabajamos en lo que es la investigación y la definición de situaciones o circunstancias, conductas que violentan las leyes de alguna forma. Participamos también en la evaluación especializada de ilícitos, facilitando, reitero, la decisión judicial con respecto a estos comportamientos atípicos. Argumentando también desde el análisis de la defensa en favor de los derechos de las partes en pugna. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el principio de que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y que en principio debería aplicarse la ley de manera igual a todos, no es tan cierto en el momento en que nosotros analizamos que las circunstancias de las personas son muy diferentes. Entonces, de ahí la riqueza de la psicología forense en el análisis de las circunstancias de los delitos. Algunas personas delinquen con dolo, es decir, con toda la intención de generar daño a terceros. Otras personas delinquen también, pero bajo circunstancias muy particulares que incluso podrían ser factores atenuantes de las sanciones. Por ejemplo, uno de los atenuantes más típicos es la emoción violenta, donde efectivamente la persona pues comete un ilícito pero en un estado confusional o en un estado de emoción o de funcionamiento psicológico que no es pues el normal. Y esta evaluación es muy importante a la hora de que el juez en sentencia pues pueda efectivamente aplicar una pena mayor o menor dependiendo pues del nivel de culpabilidad que tenga la persona que ha ejercido el ilícito. Nosotros dentro del análisis que hacemos pues valoramos la personalidad de los sujetos que están en estas circunstancias, pero también se valoran las situaciones que conllevan los comportamientos que está mostrando el ser humano, aquellas circunstancias que contextualizan el comportamiento ilícito. Reitero que eso permite al juez establecer una punición más sana y además argumentar aspectos de prevención, por ejemplo,
si la persona tiene algún tipo de patología previa o la persona tiene pues alguna adicción, y esos factores pues podrían perfectamente ayudarle al juez o a la jueza a prevenir posibles situaciones a través de, por ejemplo, una prisión preventiva, posibles reiteraciones del delito a través de sanciones alternativas como podría ser la prisión preventiva. Es también importante que nuestro trabajo permite la recuperación del ejercicio responsable de la ciudadanía en libertad, es decir, aquellas personas que ya están insertas en el sistema judicial, a través de una evaluación forense, el juez o la jueza tiene la posibilidad de saber si están en condiciones de reincorporarse al entorno social sin que efectivamente aquel comportamiento que les llevó a estar privados de libertad se vuelva a dar. Es muy importante señalar que la psicología forense se nutre de ciencias, como señalaba al principio, como la criminología, es decir, trabajamos directamente con profesionales en criminología, pero además nosotros retomamos aspectos de la criminología y los psicologizamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este sentido podemos, como profesionales, aportar comprensión en cuanto a las condiciones psicógenas o psicopatológicas que podrían determinar la conducta criminal. Podríamos también ayudar a organizar y finiquitar perfiles criminológicos. Podríamos ayudar también en la reconstrucción de los posibles escenarios de crímenes, incluso realizar lo que se llama autopsia psicológica. La autopsia es un procedimiento de investigación a profundidad, no es rajar a una persona y hacerla en partecitas como lo hace el patólogo forense, sino que es un análisis científico pormenorizado. ¿Qué se entiende por autopsia psicológica? Bueno, efectivamente, cuando la muerte del sujeto es un poco dudosa y no se sabe específicamente si hubo un deceso por homicidio o por suicidio, entonces la idea es reconstruir las últimas 24 horas de esta persona a través de entrevistas con fuentes colaterales que efectivamente estuvieron cerca de este sujeto. Algunas autopsias psicológicas demandan una muy extensa cantidad de entrevistas, y la idea o la intención es mostrarle al juez o a la jueza dentro del proceso judicial cuáles fueron pues, como los comportamientos mostrados por este sujeto, un poco para poder definir si la muerte fue natural o provocada. Se establece también dentro de nuestro quehacer pautas o acciones para contribuir a programas de prevención del delito en el seno de la sociedad. En este caso, la idea es que a través de nuestros análisis se sistematice información que podría generar o facilitar políticas públicas que prevengan en alguna medida pues, conductas ilícitas. También nos nutrimos como científicos de lo que es la ciencia de la victimología, ya que trabajamos con personas víctimas. Con personas víctimas específicamente nuestro trabajo es valorar las consecuencias psicosociales del ilícito. Algunas veces se cometen errores muy graves, como por ejemplo, me imagino que en México pasa lo de Costa Rica, que la gente, si la víctima no fue penetrada, entonces dice, no, pues no le pasó nada, ¿verdad? No hay ruptura de himen, ¿verdad? El ano no está desgarrado. Y yo les preguntaría a ustedes, bueno, resulta que ustedes van caminando por una calle y efectivamente alguien los quiere asaltar y saca la pistola, pero la pistola se le traba. En ese momento ustedes tienen la posibilidad de fugarse y salirse de la escena criminógena. Pero bueno, llegan a su casa y ustedes llegan a su casa, se sientan en la silla, se sirven un café y aquí nada ha pasado. Yo estoy absolutamente seguro que eso no es así. O sea, probablemente llegan a su casa asustados, llegan a su casa muy contrariados, ¿verdad? Y hay toda una afectación psicológica, psicosocial, porque evidentemente este comportamiento tuyo va a generar en tu entorno más inmediato preocupaciones, incluso la toma de una serie de medidas que afectan el entorno. Eso precisamente es lo que se llama daño psicológico.
aquellos factores que están asociados a la conducta criminógena o criminal. En este mismo sentido, también nosotros como profesionales tenemos un rol protagónico en tanto la definición de políticas o acciones o interacciones que velen para evitar la revictimización de las personas usuarias del sistema judicial en cada uno de los procesos a dirimir. Por ejemplo, es muy típico que las víctimas de abuso sexual sean entrevistadas de manera reiterada. Y eso es un proceso revictimizante, en tanto que la persona tiene que contar una y otra vez aquello que le ha lesionado tanto. Gran parte de los profesionales en psicología forense, por no decir que todos, estamos en el acuerdo de que este tipo de entrevistas, este tipo de intervenciones deben de hacerse en cámara de GSL. Es decir, deben de grabarse una única vez en audio y vídeo, y ese material tiene que utilizarse en el análisis del proceso. Incluso en el mismo juicio, el tribunal, los jueces a cargo, pueden ver de primera mano este material sin necesariamente tener que cuestionar o investigar a la víctima de manera reiterada. Lo que se espera es que con este material el tratamiento de la persona que ha sido victimizada pues sea más sano y no tan agresivo. La psicología, les decía, se nutre también de o facilita procesos alternativos en la resolución de conflictos. La psicología forense, por ejemplo, valora condiciones de vulnerabilidad y puede mediar con otros profesionales que estas condiciones de vulnerabilidad reciban el trato que merecen. Por ejemplo, una víctima de violencia doméstica, pues evidentemente puede estar en un estado alterado de emoción, y eso implica pues que la entrevista que el juez o la jueza le hace pues tiene que hacerse de una manera especializada para que la persona pues no se sienta cuestionada en su condición. Igual podría pasar con personas que, por ejemplo, tienen discapacidad auditiva o discapacidad visual, personas que tienen discapacidad cognitiva, ¿verdad? O personas adultas mayores que ya tienen pues un deterioro significativo de sus capacidades o de sus habilidades, y la profesional en psicología forense puede mediar en el abordaje de este tipo de usuarios del sistema judicial, que si no se aplica o no se participa el perito forense, el perito psicólogo forense, pues van a tener una intervención más precaria del sistema, incluso un tratamiento injusto o que atente contra sus derechos fundamentales básicos. ¿Cuál es como nuestra intervención fundamental? Bueno, evaluaciones, les decía, diagnósticas o pronósticas, asistencia a juicios, a audiencias, a debates, acompañamiento en situaciones especiales, reitero, donde haga falta pues nuestra asesoría a los jueces y juezas. Algunas veces también tenemos que hacer atenciones en crisis de aquellos usuarios o usuarias que efectivamente dentro del proceso legal pues sufren una condición de crisis, de inestabilidad psicológica transitoria, y nosotros pues tratamos de estabilizarles para que precisamente estén en las mejores condiciones de asumir la defensa de su situación y de discernar cuál es pues un poco su condición actual. Evaluaciones in situ, les decía que en los acompañamientos se busca proteger o trabajar con la vulnerabilidad de aquellas personas que requieren pues que nos desplacemos desde los juzgados hasta su casa o hasta su vivienda. Puede ser incluso una institución. Casi siempre son personas con dificultad motriz o personas adultas mayores las que requieren de estas evaluaciones in situ. También asistimos a procesos de allanamiento, donde efectivamente si hay personas adultas mayores o personas menores de edad, se trata de explicarles cuál es la situación legal que se está gestando, dado que por lo general el allanamiento es un procedimiento bastante violento. Me ha tocado pues efectivamente tratar de estabilizar niños que están muy asustados y explicarle, por ejemplo, yo que trabajo en procesos de familia, que este procedimiento se hace porque su mamá o su papá le ha limitado en derechos esenciales
a él y a su padre o a su madre, y por tanto pues se toma una decisión judicial radical y violenta en protección de sus derechos esenciales. Podemos también hacer supervisión de intervenciones o de interacciones parentofiliares, cuando aquellos papás o mamás tienen tiempo de no ver a su prole, a sus hijos e hijas, entonces facilitar este reencuentro de papás y mamás que evidentemente están en los juzgados de familia tratando de retomar sus funciones parentales. Y también hacemos seguimiento de la condición psicosocial de las personas una vez que se acaba o se emite la sentencia. Por ejemplo, en víctimas de violencia doméstica, tratando de valorar pues si efectivamente la condición que motivó la solicitud de medidas de protección pues se está superando a través de las medidas dadas, o más bien la víctima o la persona víctima no ha logrado superar esa situación y la persona que está agrediéndole aún continúa con el proceso de violencia, lo que implicaría a través de nuestro reporte una modificación de las medidas de protección adoptadas en aras de proteger y salvaguardar los derechos esenciales de estas personas. Ámbitos de trabajo en la psicología forense, pues hay muchos, juzgados específicamente, en fiscalías o otras instancias judiciales, como por ejemplo oficinas de protección a la víctima, oficinas de reubicación de testigos, que casi siempre trabajan con testigos de personas que están insertas en narcotráfico. Les decía que acompañamiento a juicios o diligencias judiciales como expertos también, y coordinaciones interinstitucionales, porque efectivamente cuando, por ejemplo, en evaluación de procesos de violencia intrafamiliar nos damos cuenta que una persona adulta mayor está siendo explotada por sus hijos e hijas, pues esta persona requiere de un recurso domiciliar diferente, sea en otra familia, o, bueno, en otro hijo o en otra hija, o en una institución. Y eso implica pues coordinaciones que también hacemos a la hora de emitir pues nuestro criterio. En otras áreas que podemos intervenir precisamente podríamos destacar lo que es la selección de personal en cuanto a jueces o asistentes judiciales. Y aquí es importante destacar que si bien es cierto, los abogados y abogadas que tienen una licenciatura pueden ejercer en cada una de las áreas de esa disciplina, el perfil psicológico que requiere la intervención, por ejemplo en una materia como la familia, en un juzgado de familia, es un perfil muy específico. No todos los jueces y las juezas están en condiciones psicológicas de asumir una decisión tan importante. Igual podríamos señalar en el ámbito penal y en otras áreas de especialización del derecho. El psicólogo o la psicóloga forense trata desde su conocimiento de orientar a aquellas personas que ejercen selección de personal para que a través de un perfil profesiográfico se pueda capacitar y se pueda captar a la persona que esté en mejores condiciones de ejercer esa labor. Igual podemos, con el conocimiento que obtenemos a través de las evaluaciones, brindar procesos de capacitación, facilitar digamos, el manejo en cuanto al ambiente laboral o la salud ocupacional. Podemos entonces facilitar procesos también de ambiente laboral, en tanto que a veces los jueces y las juezas se deterioran. Ha sido una constante, por ejemplo, en jueces de violencia intrafamiliar, que se agotan, ¿verdad? Generan procesos incluso de burnout, de agotamiento crónico, o que la materia que trabajan les está afectando en su entorno familiar más inmediato, ¿verdad? Incluso en su entorno laboral. Y por lo tanto, los profesionales en psicología forense también podemos decir o aportar en cuanto a la mejoría de la calidad del ambiente laboral y de la salud ocupacional, por supuesto. Atendemos, les decía, víctimas y facilitamos procesos de mediación y conciliación. ¿Cuál es el proceso evaluativo? Ya para ir terminando mi intervención, bueno, específicamente nuestro proceso pericial inicia con un análisis documental profundo, es decir, expedientes clínicos, expedientes laborales, expedientes digamos educativos de aquellas personas que estamos prestas a evaluar.
exploración también de antecedentes, de antecedentes de intervención de otros profesionales, psiquiatras, psicólogos, o de antecedentes incluso judiciales, en otros procesos judiciales que esta persona o estas personas han tenido. Indagamos también fuentes colaterales, vecinos, vecinas, compañeros o compañeras de trabajo, parejas, hijos. La idea es tener con todas estas fuentes colaterales un perfil básico del sujeto que vamos a tener enfrente a evaluar. Este perfil básico nos va a permitir también, aunado al interior judicial del peritaje, elegir y seleccionar las pruebas que vamos a aplicar, interpretar también estas pruebas, todo este material, hacer una entrevista pormenorizada. Hay que recordar que la entrevista forense tiene no solamente la capacidad de captar información, sino que es una información que debe clarificarse y debe además confrontarse con otros datos, triangulizando la información de manera que obtengamos pues datos fidedignos. Y evidentemente la investigación se concluye haciendo el examen mental, es decir, aquellas circunstancias que son notoriamente propias del sujeto que estamos evaluando en cuanto a capacidades, habilidades o comportamientos. El dictamen específicamente, pues reitero, se circunscribe a la pregunta judicial. Es muy importante que la metodología que se aplique y las fuentes de información consultadas queden explícitas en el dictamen. Es muy importante sistematizar la información que es relevante para responder la pregunta judicial y evidentemente que nuestras conclusiones estén abocadas a responder esa pregunta judicial. Espero haberles podido ayudar un poco en cuanto a lo que es la ciencia forense. Quedo a su disposición. Mi nombre es David Ramírez Acuña y mi correo electrónico darama@costarricense.cr. Muchas gracias.